con nosotros. Sí, pasa. Por ahí. Agustina Propopato nació en Las Flores en 1982, se crió en Zárate, es abogada egresada de la UBA. En el 2013 fue subsecretaria de Participación Ciudadana en el Ministerio de Seguridad. En el 19 fue electa senadora provincial por la segunda sección electoral. En el 21 fue electa diputada nacional por Buenos Aires con el Frente de Todos. Y en el 25 renovó su banca en diputados con Fuerza Patria y su mandato es hasta el 2029. Y lo que nos interesa a nosotros es que presentaste en el Congreso proyectos en defensa de la soberanía nuclear y cuestionaste la privatización de las centrales nucleares y todo el entramado nuclear, que son temas que venimos trabajando mucho en Paritarias Libres. Bienvenida, Agustina, a la mesa de Paritarias Libres. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Y desde ya que hablando, ¿no?, de estas cuestiones que considero son los trazos gruesos de la República Argentina, ¿no?, y del futuro de nuestro país. Ustedes saben que yo además soy zarateña, limeña, estoy ahí a 2 kilómetros de las centrales nucleares, así que bueno, el ecosistema nuclear además es un poco el ecosistema de mi vida cotidiana, ¿no?, de mis vecinos, es algo muy familiar, pero además tiene esta envergadura, ¿no?, de ser un tema de interés nacional. Es lo que nosotros llamamos un OVE, un Objetivo de Valor Estratégico para la República Argentina. Es un desarrollo de la República Argentina que tiene más de 70 años y que claramente nos pone en una mesa, digamos, del club, digamos, de los países que tenemos desarrollo nuclear, que somos muy pocos, ¿no? Y la verdad es que a las claras, una vez más vemos cómo las presiones de los centros de poder ponen como condición de estos salvatajes económicos, de estas formas de intervenir sofisticadas a veces para poder individualizarlas y poder verlas objetivamente todo el conjunto de la sociedad, ponen como condición, por ejemplo, una vez más desmantelar este sistema nuclear en la Argentina. No solamente lo inscribimos en esta categoría de objetivo de valor estratégico o infraestructura crítica, que yo sé que ustedes hablan mucho de esto, porque sea, digamos, parte importante de la matriz energética del país, sino también porque ustedes saben que tiene un interés particular, porque se inscribe también en la materia de defensa, ¿no?, en un mundo en guerra, en un mundo en donde, como dijo el Papa Francisco, y también muchos analistas internacionales, que consideran que estamos transitando la Tercera Guerra Mundial, una guerra en partes, decía el Papa, interconectada, que tiene efectos a nivel globo, a nivel sistema mundo. Claramente el desarrollo y lo que es el poder tener el dominio completo de todo el ciclo combustible de las centrales nucleares, y esto también implica toda la tecnología desarrollada en el enriquecimiento de uranio, es algo que preocupa a los centros de poder. Esos centros de poder que hablan, digamos, de los tratados de no proliferación de las armas nucleares, pero que no renuncian a estar nuclearizados. O sea, que pretenden ser una mesa muy pequeña, digamos, de países con estos desarrollos, y también pretenden desnuclearizar, digamos, a lo que ellos consideran los países periféricos. ¿Qué podemos decir claramente con esto para que lo entienda el conjunto de la gente, de la audiencia? Los países que estamos en capacidad y hemos desarrollado la tecnología para enriquecer uranio, estamos en capacidad de construir la bomba atómica. Y esto que no asuste a nadie, ¿no? Porque hoy un mundo con una tercera guerra mundial en curso, con un sistema internacional legal erosionado, con centros de poder que claramente por un lado predican la paz, pero que por otro lado dicen, si no me dan el Nobel de la Paz o si no aceptan las condiciones que yo quiero para el Estrecho de Hormuz, te bombardeo. La verdad que precisamente la desmilitarización, el desmantelamiento de todas estas capacidades nos hacen retroceder en capacidades que hemos construido, no solamente en términos de desarrollo energético, sino también en materia de defensa. Vos decías muy bien, 70 años, no somos improvisados en la agenda. Tenemos ingenieros nucleares de la hostia. Y el hito fundacional es la fundación de la creación de CONEA, como sí, claro. hito. Sí, claro, o sea, la inicial. fundación de CONEA, después todo lo que es el desarrollo de las centrales. Teníamos, porque desmantelaron un proyecto importantísimo como el CAREM, que es un reactor también modular de mediana potencia. Somos el país que más avances podíamos demostrar en materia de
esta ingeniería. Para aquellos que piensan, ¿no? Que la Argentina no estamos en capacidad, que necesitamos siempre una ortopedia externa para... No. La verdad es que tenemos en materia de profesionales y de desarrollos, bueno, y lo podemos validar con el CONICET, con la INVAP, todas cuestiones que están desmantelando, que están privatizando. INVAP, ustedes ya saben que ya está en la categoría de SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, que también pretenden privatizarla, ¿no? Mirá, en este momento en la República Argentina pocos saben, por ejemplo, que se armó una empresa que se llama Meitner, no sé si ustedes seguro que lo saben, porque yo sé que ustedes son muy inquietos con todas estas cuestiones, y esta empresa Meitner está reclutando a todos nuestros profesionales, ingenieros nucleares, técnicos nucleares, físicos, matemáticos. Ojo con esto, porque el mundo está conceptualizando esto y lo inscribe en lo que se llama inteligencia industrial o inteligencia científica. Inteligencia en términos de venir y, digamos, apropiarse de lo que son nuestros desarrollos. Meitner es una empresa que se constituyó en la Argentina, que está reclutando nuestros cerebros, que son parte importante del desarrollo que estamos hablando. Se los está llevando vamos a hablar así en criollo, ¿no? Por chaucho y palito, porque en las centrales nucleares están pisando los salarios, es una cosa que está expulsando a los profesionales, la mano de obra calificada que ha sabido desarrollar este plan nuclear en Argentina, y se lo están llevando. Este reclutamiento no es algo aislado a nivel mundial, parece que somos reconspiradores, ¿no? Pero esto está pasando y bueno, y hay que mirarlo con atención y darle, digamos, la dimensión que merece, ¿no? De hecho, la persona que está a cargo de Meitner es una ex funcionaria muy estratégica, un área muy sensible de la CONEA y de Nucleareléctrica Argentina. Decía Jauretche, ¿no? Peor que el gringo Total. que nos compra es el criollo que nos vende. Aunque muy criolla que digamos no es, porque bueno, tiene una otra procedencia, pero sí fue, digamos, una parte muy sensible de Nucleareléctrica Argentina, es una profesional en gran medida, digamos, con capacidades formativas que nosotros mismos le hemos aportado de nuestra experiencia del desarrollo nuclear, y hoy es protagonista de este reclutamiento, que es extraer nuestro recurso valiosísimo, que es, bueno, nuestros mejores profesionales. Y que conoce la botonera también. ¿Cómo? Y que conoce todas las botoneras. Absolutamente. En el medio, cuestiones como lo que fue y se conoció como el hackeo al Karen, por ejemplo, ¿no? Que tampoco conocemos los términos de qué es lo que, digamos, se ventiló, si es que se ventilaron todas las cuestiones que tienen que ver con el proyecto que tiene desarrollo absoluto nacional, o qué es lo que pasó. La verdad que yo presenté pedidos de informe, presenté pedidos de acceso a la información pública, nada de eso me fue satisfecho, por supuesto, porque son cuestiones, me parece, inconfesables, ¿no? Por parte de quienes están manejando ese área tan sensible para la Argentina. ¿Qué está haciendo la oposición ante la privatización o las inminentes privatizaciones del sistema nuclear? Y esto, lo que vos decís que es muy importante y que hay que debatirlo, que exponerlo, que es que se llevan nuestras capacidades. Además de llevarnos la infraestructura, se están llevando nuestro recurso humano muy valioso. ¿Qué hace la oposición en el Congreso y como fuerza política para por lo menos visualizar esta problemática? Bueno, denunciarlo, visibilizarlo y tratar de permear a la agenda pública. Lo que pasa es que también hay una realidad, ¿no? Y yo sé que ustedes se ocupan de estas cuestiones siempre, y es fundamental que haya espacios en donde podamos discutir estos temas, pero la verdad es que los ingenieros del caos claramente inocularon una serie de medidas que generaron tal nivel de emergencias en todas las familias argentinas que, bueno, esas emergencias a veces un poco nos corren este telón y nos tapan estas cuestiones, ¿no? Que claramente esas emergencias son absolutamente legítimas y también, ¿no? Son muy preocupantes porque desde ya, o sea, el desempleo, nosotros somos peronistas, decimos que el mayor ordenador social es el trabajo. Ahora, el mayor disciplinador social es el desempleo. Entonces, en ese sentido, la tragedia del desempleo instalado como un fenómeno, como un mecanismo de disciplinamiento social, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con hacer cada vez más complicada la vida, inoculando emergencias a través de ese
esa oficina de regulación del Estado, la verdad es que a veces no permite que en la agenda pública puedan permear estos temas, ¿no? Total. Que parecen lejanos, abstractos, pero que definen en definitiva el futuro de la Argentina. ¿Sentís que estás ahí medio sola dentro del peronismo hablando de estos temas o son muchos y están como gestándose? Bueno, nosotros nos va pasando a medida que vamos hablando, que es verdad que somos medio hiperfocalizados en este tema o en esta agenda o en la defensa en general, nos va pasando que sí nos vamos encontrando con algunos compañeros que ahora, a partir de hace un tiempito, empezaron a hablar de este tema. ¿Te pasa lo mismo? ¿Sentís que está volviendo un poco a hablar de estos temas? ¿Sentís que estás medio sola? ¿Cuál es tu análisis ahí? Yo soy una fanática de estos temas y vengo hablando de esto hace mucho. Ahora hay como una especie de auge, ¿no? De poder hablar de cuestiones vinculadas a la defensa por esta situación ¿no? de estar atravesando, digamos, esta cantidad de conflictos bélicos a nivel mundial y que por supuesto tienen impactos en todas las latitudes, pero a veces me siento bastante sola, ¿no? Y creo que son los grandes temas que tenemos que hablar dentro del peronismo. Hablar del plan nuclear, hablar de lo que la vía navegable troncal, o sea, lo que es nuestra, bueno, ahora también, ¿no? El tema del estrecho de Hormuz, que es como una cosa que penetró en todos lados, porque claramente, o sea, tuvo un impacto brutal en el precio del petróleo y por lo tanto nos dimos cuenta que si se toca acá, igual, aunque digamos, esté latiendo en Medio Oriente, impactando, tiene repercusiones en el barrio. Entonces, esto es muy bueno porque nos permite también traer estos temas que a veces son muy abstractos, pero que son determinantes de lo que tiene, del futuro del país. Lo mismo digo, ¿no? Yo vengo hablando de la vía navegable troncal hace muchísimos años, vengo insistiendo con la necesidad de recuperar las definiciones de la política de navegación del país, por esto, ¿no? Que nos demuestra Hormuz. Definir la política de navegación es definir el comercio exterior, es definir que el esfuerzo nacional no se vaya por esa hidrovía, es definir una política de seguridad, es definir una política de defensa, porque todas estas cuestiones se inscriben en los trazos gruesos del país. En soledad, a veces en soledad. Ahora, en este contexto en donde el peronismo se saca el pellejo por cuestiones que está bien, son también importantes, me interesa saber cuáles son las posiciones de aquellos que aspiran a tomar el desafío de volver a recuperar las riendas del 27 y qué hacer con estos temas, ¿no? Ahí tenés algunas definiciones, digo, de los espacios. ¿Qué piensa la cámpora sobre esto? Digo, los grandes movimientos, ¿dialogás con ellos? ¿O sabés más o menos qué se piensa? ¿Hay un consenso sobre esa materia o no? Bueno, ¿O está todo ahí en discusión? No hay a veces un abordaje de estas cuestiones que son realmente profundas, ¿no? Para definir el futuro. Y me gustaría saber, ¿no? Porque, no sé, yo creo que sería muy importante saber que, no sé, si vamos a tener en el 27 una elección nacional con candidatos a presidentes, deberían decir y definir cuáles son las posiciones que tienen en relación, por ejemplo, a cómo se va a definir el tema de las centrales nucleares. Si vamos a volver a recuperar y a poner realmente acento en recuperar las capacidades de nuestras centrales y a volver a recuperar el proyecto Karen. Hace pocos días también se supo que se echó por tierra el proyecto LACIE. No sé si se enteraron de eso. Yo sé que ustedes lo abordaron esto. Nosotros en la Argentina tenemos capacidad de enriquecer uranio y lo hacemos en Pilcanelleu, lo hacemos en medidas, digamos, no industriales, sino muestrales, pero también por pedido de Estados Unidos hemos abandonado esa cuestión. ¿Qué va a pasar con la vía navegable? La verdad es que en el 2021 fui una militante, digamos, en contra del decreto. ¿No? Viene una licitación para definir los próximos 25 años de concesión. Efectivamente, estamos en este momento transcurriendo ese momento. ¿Y qué posición es la tuya? ¿La de estatizarla? ¿La de licitarla con las empresas que se están presentando? En el 2021, cuando tuvimos oportunidad de recuperar esa política, mi posición fue muy crítica con lo que fue el decreto 949, que habilitaba de nuevo la concesión de la vía navegable troncal en un modelo de concesión igual que el que están haciendo ahora, ¿no? Licitación de obra pública por peaje. Obra pública ya no hay que hacer porque, o sea, sí está bien, hay que hacer tareas de dragado y balizamiento. Demostramos en ese interín, entre el 21 que venció esa licitación que duró 25 años, del menemismo hasta esa parte. Demostramos en un periodo de 4 años que el Estado está en capacidad de gestionarla. Lo hizo a través de la AGP, ahora disuelta, ¿no? La Agencia, digamos, General de Puentes,
Agencia General de Puertos. Lo licitó, tercerizó las cuestiones que tienen que ver con las tareas de dragado y balizamiento, pero no resignó el control y la percepción de peaje. Entonces lo teníamos como una política resguardada para que la defina el Estado Nacional. En ese sistema nosotros tuvimos un saldo muy positivo, en donde la navegación se dio normalmente, fue buena la gestión y además el balance final fue superavitario. O sea, tuvimos saldos favorables que nos permitieron, por ejemplo, llevar adelante innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, se desarrolló un sistema como el Simón, que es, digamos, un sistema tecnológico para poder supervisar y controlar el tráfico, etcétera. Por eso no entiendo los motivos por los cuales volvemos a un esquema de concesión o de privatización, que claramente yo pienso que eso es un cercenamiento de nuestra soberanía. Ningún país del mundo, de los que admira, y por ejemplo Estados Unidos, concesionan el Mississippi. No concesionan, y ahora mismo digo, se evidencia la importancia de tener el control sobre las vías navegables, sobre la vía navegable de nuestro país. Pasa el 80% de nuestra producción nacional. Por ahí circula el tráfico de nuestro comercio exterior. Es como el mundo nos estaría justificando nuestras ideas. O sea, lo que está pasando en Hormuz, lo que tiene Estados Unidos. Efectivamente, el mundo da cuenta de que lo que decimos no es algo descabellado, que es algo que los centros de poder se reservan. Claro, los centros de poder se reservan eso para sí, como se reservan las capacidades del desarrollo nuclear, en el sentido de la defensa, pero para nosotros pretenden la desnuclearización y pretenden que nosotros privaticemos y que concesionemos a empresas, incluso muy asociadas a sus países, esta infraestructura crítica. La verdad que sí, claramente. Quiero volver un poquito a las centrales nucleares. Y al complejo Atucha y al proyecto CAREM. Sí. Vos recién dijiste que la infraestructura nuclear parece que queda lejana en la discusión, pero quiero que cuentes un poco el impacto en la economía regional de lo que fue la construcción del proyecto CAREM, del laburo que genera las Atuchas y también el impacto que generó que se frene el proyecto CAREM. Mira, estaba buscando acá porque les voy a dar el nombre y todo de la persona que está a cargo de Meitner. Me gusta. Sí, porque viste, las cosas son así. Las Por cosas su nombre. por su nombre. Viviana Ishida se llama. Después googleenla. Un saludo para Viviana. Googleenla. Bien importante esto, ¿no? ¿Qué impacto tuvo? Para que un toque, Viviana la formamos nosotros, se forma en CONEA, como dijiste, y ahora está trabajando en una empresa para llevarse las capacidades. Fue parte importante del desarrollo del Plan Nuclear Argentino, estuvo en lugares absolutamente sensibles y ahora es la CEO de Meitner, que se está llevando todos nuestros ingenieros nucleares, nuestros físicos, todas las capacidades que desarrollamos en 70 y pico de años de plan nuclear, están siendo reclutadas en esta empresa. El mundo habla de inteligencia científica, de inteligencia industrial. Díganme si esto nos pareciera que se inscribe en un proyecto a largo plazo para sacar nuestras capacidades. La diferencia con Baroto, pienso, ¿no? Un científico que ha dado su vida a enriquecer uranio y sigue participando, intentando fortalecer el sistema argentino frente a una mercenaria casi. Bueno, las cosas por su nombre. Vos me preguntabas cuál es el impacto. A ver, el impacto son, en términos concretos, y no es por... Obviamente, dolorosísimo, 200 familias que perdieron el trabajo, amigos míos, amigas mías que formaban parte del proyecto CAREM. Claramente que eso es un impacto social fortísimo. Por eso ponía antes, ¿no? Los ingenieros del caos cómo inoculan las urgencias más coyunturales, pero que en definitiva... Ahora bien, lo que hay detrás de eso es un proyecto que nos ponía a la vanguardia en el mundo entero, que ningún otro país del mundo tenía ese nivel de desarrollo de los reactores modulares y que lamentablemente se abandonó por una quimera, por un programa que se llamó FIRST, que es el programa que hablaba Reidel, de esos reactores que iba a desarrollar, que ahí vimos lo de Reidel. ¿No? La tarjeta corporativa, la falta de seriedad, la falta de compromiso, la falta de realmente de algo solvente detrás de esa persona que vino a vender espejos de colores, pero que en realidad fue funcional para desarmar un proyecto como el proyecto CAREM y vino a vender humo. Esos proyectos que vendió de los 5 reactores
no van a ser una realidad en el plan nuclear. De hecho, muy por el contrario. Ahora, por ejemplo, un tema importante. ¿Por qué también desarmaron el proyecto del reactor modular CAREM? El proyecto del reactor modular CAREM es un proyecto de un reactor mediano que llevaba como elemento combustible uranio enriquecido. Por ejemplo, ¿no? Pareciera que todo nos remite a que no debíamos sostener las capacidades de enriquecer uranio. Por eso es importante, ¿no?, decir, bueno, está claro que hay una necesidad de, bueno, como pasó en Irán, ¿no? O sea, vieron ustedes que el foco era la infraestructura. El potencial secretario general de las Naciones Unidas es un argentino, Sí. que se llama Rafael Grossi. Rafael Grossi es la principal autoridad a nivel mundial de lo que es la supervisión de los desarrollos de la energía atómica, ¿no? Esta persona señaló que Irán estaba enriqueciendo uranio en mayor medida de la acordada en la mesa del Club de los Nucleares, y a partir de eso lo que pasó no solamente fue el ataque a las centrales nucleares, porque hay algo que también pasó medio bajo radar. Primero atentaron contra todos los ingenieros nucleares y mataron a los ingenieros nucleares que eran los que llevaban adelante el plan nuclear iraní. O sea, no sé, pareciera que nos hacemos los rulos, ¿no? Pero esto es una realidad que sucedió y que vieron que no se puso tanto acento en eso. Pero fueron y buscaron a 2 ingenieros nucleares y Los mataron. Bueno, lo que contás vos de la empresa Los esta aniquilaron. es un plan pacífico Más en blando. Argentina. bueno, Yo ahí, nosotros tratamos de difundir y debatir estos temas. El otro día estuvimos en Moreno discutiéndolo en el territorio porque creemos que el desarrollo de la infraestructura crítica y estratégica va a resolver los temas de urgencia que vos bien mencionabas. a largo plazo. No va a ser al revés. Si no tenemos un proyecto de esas características, muy difícil va a ser la resolución de la falta de trabajo y demás. Ahora, cuando lo empezamos a discutir en nuestras fuerzas, vemos que no hay muchos espacios para debatir estas cosas estratégicas, salvo algunos intentos aislados y con mucha... te veo bien, ¿viste? Te veo con mucha energía de debatiendo estos temas, pero parecería que la política o el peronismo, la dirigencia está en otra, está discutiendo caras, candidatos y demás. ¿Cómo crees que se va a dirimir eso en el peronismo? ¿Crees que vamos a tener que ir a una interna sobre los que pensamos que hay que discutir infraestructura crítica estratégica y sobre los que están discutiendo otra cosa? ¿Crees que vamos a lograr una unidad por el terror que está desplegando Milei, sin programa? ¿Cómo crees que se va a acomodar la alternativa? No sé, la verdad es que no lo sé, pero lo que yo quisiera es que sí haya un programa que contemple cuáles van a ser las posiciones, los distintos candidatos que aspiren a gobernar el país a partir del día después de Milei, ¿no? Que el día después de Milei va a encontrar una Argentina difícil, ¿no? Y con muchas decisiones tomadas de este tenor que tienen esta característica de ser perennes en el tiempo, ¿no? Que son muy difíciles de desarmar. Y que desarmarlas requiere un valor, un coraje que no todos los dirigentes tienen. Fíjense, yo siempre que hablo de vía navegable troncal, digo que, por ejemplo, ¿no? También tema que para muchos es muy abstracto, la Argentina no está, integrada fluvial y marítimamente, ¿no? Toda esta cosa que ustedes conocen muy bien, la posibilidad, los que somos muy militantes de esto, que hablábamos de la posibilidad del Canal Magdalena, la posibilidad del Canal Magdalena es una posibilidad cierta porque en el 2017 el canciller Héctor Timerman, mediante, una destreza diplomática y mediante, lo que es el cumplimiento del Tratado de Río de la Plata, logró oficializar esa vía navegable para luego poder proyectar y hacer realmente habilitar la posibilidad de soñar con la integración marítimo-fluvial de la Argentina a través del Canal Magdalena. Vamos a hacer doble clic ahí para la gente. ¿Por qué es el Canal Magdalena? ¿Qué uniría? ¿Por qué es bueno? Más Porque o menos. la Argentina está partida por la mitad en cuanto a la traza de navegación. Esto nos vino impuesto también, como consenso de Washington, Banco Mundial, en el 95, a partir del proceso que se vivió como bastante parecido al de ahora, se determina la traza
traza navegable, y la traza navegable nos obliga hoy a la República Argentina a someternos de alguna manera a lo que es el complejo portuario de Montevideo, ¿no? La posibilidad de cambiar la traza, que es lo que realmente sería un acto de valor patriótico, casi a nivel, no sé, Mansilla, Lucio Mansilla, lo hizo Héctor Timerman. Y yo siempre asocio, ¿no?, que la muerte de Héctor Timerman, negándole medicamentos frente a una enfermedad terminal y demás, no es extraña a estas cuestiones que llevó con tanta determinación y con tanto coraje. Lo mismo que Cristina presa. O sea, me parece que para definir, cambiar el rumbo de las cosas que ustedes abordan en este programa, la verdad es que, bueno, hay un sistema, digamos, disciplinador que te indica que hasta acá los dirigentes que han avanzado con firmeza en estos temas han tenido estas consecuencias, ¿no? Por eso me parece disciplinador para todos los que quieren. Pero también. por supuesto. Por eso en el 2021 Alberto Fernández dice, comisión administradora de la vía navegable Troncola y hidrovía, las 5 provincias ribereñas se van a hacer cargo y recula en chancleta. ¿Se acuerdan que fue un proyecto? Sí. Y también se acuerdan que se anunció el dragado del Canal Magdalena. Sí. ¿Y por qué no se hizo eso? ¿Faltó coraje? Por eso, son intereses. Vamos a ser claros, o sea, a veces los márgenes de decisión, es cierto, se achican, pero para ampliar esos márgenes de decisión hay que tener mucho coraje. Para no firmar el memorándum de entendimiento que también se firmó durante esa época con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, hay que tener mucho coraje. Y no siempre está ese coraje. Por eso digo, y me parece importante que estos temas sí estén en la plataforma programática de los que vayan a querer ser candidatos a presidentes de la Nación en 2027. A mí sí me interesa. Porque si no vamos a cambiar estos trazos gruesos, yo comparto absolutamente con ustedes, no vamos a poder discutir una Argentina próspera, productiva, con generación de trabajo, con agregación de valor a la producción, con generación de empleo y con distribución de la riqueza como nosotros queremos. Porque ¿de dónde va a salir? La torta siempre es una. O sea, esto es lo que tenemos que discutir. Entonces, tiene que estar ese coraje. Por eso es importante que se pronuncien. ¿Qué vamos a hacer con la deuda que tenemos? Que hasta el Fondo Monetario Internacional dice que es impagable. Que hasta el propio Fondo Monetario Internacional dice que es antiestatutaria. Yo voté en contra del acuerdo de facilidades extendidas, el mismo que vino el fondo la semana pasada a revisar. Yo voté en contra. Pero no todos los dirigentes votaron en contra. Entonces, yo ahí un poco lo asocio con la falta de coraje o con el atributo del coraje. Yo creo que los tiempos que vienen para cambiar esta matriz, que va a ser la que defina el cambio del resto de las cosas, porque la coyuntura, que parece que no está atada a esto y que claramente está bien, estrictamente atada, va a requerir de eso. Ahora, también para la dirigencia peronista, si le es difícil decir que Cristina está proscripta, producto de las cosas que transformó desde esta perspectiva, de las cuestiones, digamos, de los trazos gruesos y de la matriz, la verdad es que ya están mostrando como una especie de disciplinamiento previo, ya están haciendo un gestito de obediencia. Entonces, sí me interesa que estén estas formas en la plataforma, estas discusiones en la plataforma programática de, por lo menos los candidatos que vayan en nombre del peronismo, para que después no se pongan la camiseta del peronismo, que después en nombre del peronismo hagan todo lo contrario. ¿Y ves coraje en alguno de ellos, de los que aspiran a ser presidentes? Y yo veo que sí, yo veo que tenemos hombres y mujeres de coraje, ¿cómo no lo voy a ver? Si no, estaría en mi casa y no estaría acá con ustedes conversando. Yo estoy convencida de que el peronismo tiene primero que tiene estas convicciones. No por nada el plan nuclear lo funda Juan Domingo Perón, ¿no? O sea, total. La vio. No por nada la segunda central nuclear se llama Néstor Kirchner. No por nada, no sé, Cristina, insisto, Timerman era el canciller de Cristina, cuando avanzan en este sentido para hoy poder discutir la integración marítimo fluvial de la Argentina. Entonces sí me parece que hay hombres de coraje. Y bueno, yo por supuesto tengo mis preferencias, ¿no? Y tengo también mi análisis respecto al legajo de cada uno en función de esto. ¿Cuáles son tus preferencias? Bueno, yo siempre digo que ojalá los argentinos no se lo pierdan a Sergio Berni. Ok. Como presidente. No sé si como que... A mí no me gusta discutir candidaturas. A mí me parece tan pedorro discutir candidaturas y no discutir y no saber las posiciones que van a tener cada uno respecto a estos temas. No lo sé. Ustedes saben, por ejemplo, primero, no sé,
además tenemos un problema todavía que estamos hablando de candidaturas, no están las candidaturas planteadas, ¿no? Yo lo único que escuché a Sergio Uñac, que dijo en Rebord que quería ser... Yo no conozco cómo piensa Sergio Uñac. La verdad que no lo conozco tampoco. Lo único que sé que recientemente, a diferencia de mi mirada acerca hacia dónde tenemos que ir, votó a favor de la ley de glaciares, por ejemplo, ¿no? Bueno, que San Juan, que la minería, qué sé yo. La verdad que la fragmentación y la balcanización de la Argentina en provincialismo no es algo que me parece que nos lleve a recuperar el proyecto de país que necesitamos. De hecho, yo pienso incluso que un candidato o candidata a presidenta tiene que hablar de modificar o por lo menos de revisar la Constitución de nuestro país, que por supuesto habilita la provincialización de los recursos y la provincialización de las discusiones de los trazos gruesos de nuestro país. Porque la vía navegable troncal no es un tema de las 5 provincias ribereñas, es un tema de la República Argentina, es un tema federal. Porque las centrales nucleares no son un tema de los limeños porque estamos a 2 kilómetros y echaron a 200 personas que son de Lima. Es un tema nacional. Es la matriz energética del país, es el 15% de la producción de energía eléctrica. Y además es lo que nos pone en posición de discutir en el club de los grandes. En el club de los grandes. Por eso no nos quieren ahí. Vieron que los rusos dicen, nosotros queremos siempre estar sentados en la mesa de los grandes, pero siempre hay que tener cuidado de estar sentado en esa mesa y no terminar siendo el menú, ¿no? En función de estas decisiones. Bueno, uno de los temas que más le preocupaba a la gente cuando te contaba, Germán, lo de que fuimos a Moreno, planteábamos un poco la dificultad que tiene Argentina para construir una política soberana integral con esto, con el provincialismo o el federalismo, que algunas veces funciona como una traba para el desarrollo. Y son pocos los dirigentes que dicen, che, hay que reformar la Constitución Nacional, hay que sacarla a las provincias, o no sé si sacarle, pero discutir de mínima la coparticipación y de máxima cómo hacemos para nacionalizar los recursos naturales. Absolutamente, los recursos estratégicos, ¿no? No todos naturales. Perdón, eso, recursos estratégicos. Por supuesto que sí. Muchas cosas hay que discutir. Yo presenté recientemente un proyecto que ya está incomodando a mi espacio político, que es la modificación de la ley de defensa, en donde inscribo en materia de defensa las infraestructuras críticas. El mundo está hablando de eso. ¿Por qué nos vamos a quedar afuera de eso? ¿Por qué no proteger nuestros objetivos de valor estratégico? Nosotros no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico ninguna categoría que le asigne a nada la calidad de inenajenable. O sea que, digamos, bueno, esto que es fundamental para el destino de nuestro país no puede ser vendido, concesionado, privatizado o puesto en garantía para, no sé, frente a un organismo multilateral de crédito. No tenemos. ¿Por qué no podemos discutir eso? ¿Por qué no podemos discutir eso? Inscribo la infraestructura crítica en el marco de la ley de defensa nacional para que nuestras Fuerzas Armadas tengan claramente, digamos, o que esta infraestructura crítica u objetivo de valor estratégico tengan los niveles de protección que hoy el mundo le está asignando. Ustedes imagínense si la Argentina mañana, no sé, Dios mío, fuera, no sé, un blanco en el marco de estos conflictos bélicos, ¿no? Que en un momento lo fue, porque cuando Grossi dijo que Irán tenía enriquecimiento de uranio, el ayatolá dijo, esto es algo personal y la verdad que Rafael Grossi es argentino y la verdad es que nadie lo dimensionó así. Pero supónganse eso, ¿qué se imaginan? ¿Qué está pasando en el mundo? Están atacando las infraestructuras críticas. Están atacando las centrales nucleares, los gasoductos, Nord Stream, están atacando las hidroeléctricas, están atacando las desalinizadoras. Entonces, ¿nosotros por qué estamos pensando ingenuamente? ¿Por qué estaríamos pensando ingenuamente? No, acá no se piensa, obviamente, ingenuamente. De hecho, estamos trabajando mucho en instalar estos temas, en discutirlos. Nos vamos encontrando con un montón de espacios y compañeros que también lo están haciendo. Después creo que ya hay que pasar a una segunda discusión que es mucho más compleja, mucho más incómoda, que es cómo construimos el artefacto electoral político para poder llevar adelante estas decisiones, porque no solo es ganar, sino es ganar diciendo que vamos a hacer todo esto. Porque creo que sí importa cómo se gana, no se tiene que ganar a cualquier costo. Me parece que lo que hizo bien Milei en ese sentido, diciendo con una motosierra, che, yo voy a ajustar, después el ajuste le sale para cualquier lado, lo hace para cualquier lado, contrario a lo que dijo, pero sí dijo, che, yo acá vengo a recortar. Nosotros creo que tenemos que ir de frente con la gente, decirle que vamos a recuperar nuestra estructura estratégica, que vamos a nacionalizar todo lo que privaticen en términos
de tecnología y como vos decías muy bien, de tecnologías también estratégicas, infraestructura crítica. Lo que pasa es que no estamos encontrando el acuerdo para el dispositivo de cómo se va a dirimir esas diferencias para poder presentarnos a un año de las elecciones. Entonces yo entiendo que, planteamos todos nosotros los temas importantes de cara a la sociedad, lo hacemos acá con cámara, vamos al territorio, charlamos, pero después nos falta construir ese frente, esa fuerza que lleve estos temas y que no solo hable de que Milei es malo. Esto que estamos hablando, chicos, parece mentira, pero todo está desarrollado y previsto en los planes quinquenales de Perón. O sea, la verdad es que tenemos bastante resuelto el camino. Poniéndonos la doctrina bajo el brazo, vamos a caminar hacia ese lugar. El tema es que no hay que correrse de ahí. Y después electoralmente, qué sé yo, somos ruidosos los peronistas, ¿no? Pero yo veo que hay un proceso edificante. Yo confío mucho en que el peronismo una vez más va a ser la opción para salir de este infierno que nos sumergió Milei. A ver, después no sé, tampoco sé, ¿no?, cómo va a ser la discusión, si va a haber reforma electoral, si va a haber PASO, si no va a haber PASO. Ojalá, la verdad que yo soy muy amiga de la PASO, me parece movilizante, me parece que viene bien discutir. Puede ser una oportunidad para discutir estas cosas que estamos planteando, de conocer cuáles son las distintas miradas, cuáles son los planteos de cada uno de los candidatos o candidatas, pero yo estoy segura que llegado más el tiempo, el peronismo va a encontrar la posibilidad de fortalecerse y salir con una opción clara. Estoy convencida. Y además me parece que debemos hacerlo, es una responsabilidad política que exige este momento histórico. Creo que si no lo hacemos, también vamos a defraudar a un sector de la sociedad que está esperando, ¿no?, ser representado. Porque yo creo que hay una gran porción de la sociedad, yo estoy convencida de que Milei no reelige. Hay una gran porción de la sociedad que está esperando una alternativa fuerte y clara que se haga cargo en este momento de decir, bueno, acá un torniquete y vamos para aquel otro lado. Confío en eso. ¿Sabés que hace 2 semanas fuimos al Congreso de Defensa en el PJ? Sí. Y había 2 agregados chinos de la Embajada China ahí en el Congreso, por lo menos en la apertura. Hay, no quiero decir alineamiento, pero hay un acercamiento ahí con China, hay una definición del PJ con China en la disputa hegemónica, ¿o no? La verdad es que no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que así como el fondo desembolsó 1.000 millones ahora, 2.000 millones antes de la elección, y que claramente tuvieron un propósito electoral, también sé que en un momento muy crítico de Milei, que fue cuando se le caía, ¿se acuerdan?, en la ley bases en el Senado, y vencía el swap, también China renovó el swap. Y lo que veo hoy es una situación que compromete mucho la industria nacional, que es la apertura de las plataformas chinas en la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? No me compro nada, yo soy argentina. Argentina hasta la última gota de mi sangre. Y después creo en el multilateralismo y creo en la inteligencia de posicionar a la Argentina en las discusiones que realmente le interesen a nosotros mismos, o sea, que respondan a nuestro interés nacional. Yo no sé si esto es una salida, ¿viste? Bueno, si Milei está en el bloque Estados Unidos-Israel, nosotros vamos por el bloque China-Rusia. No lo veo tan así. Yo creo que este mundo, algunos analistas dicen que es un mundo tripolar, ¿no? En donde, bueno, China proyecta en Asia, donde Rusia proyecta en Europa y donde Estados Unidos proyecta en Occidente. Entonces, en ese caso me parece que Argentina tiene que pensarse en el interés nuestro, ¿no? En principio con nuestros vecinos geográficos. O sea, a mí me parece que nosotros deberíamos trabajar en una posición que podamos proteger, digamos, nuestra soberanía y esto que estamos hablando que hace
a nuestro futuro, por ejemplo, en una alianza más estratégica con Brasil, por ejemplo, ¿no? Pensar también en cuáles son los niveles de alianza que también podemos generar, incluso hasta con Chile, en este interés prevalente ahora de Estados Unidos sobre nuestro Atlántico Sur. Digo, ¿no? O sea, también en este sentido me parece que debemos abrir la cabeza y pensar muy bien cómo en este mundo multipolar realmente podemos defender estratégicamente y sin prejuicios ideológicos realmente lo que nosotros necesitamos proteger. Agus, ahí en ese día en el Congreso de Defensa del PJ, diste una declaración que me pareció interesante, osada, y quería también que hagas un doble clic para que lo sigamos, que es esto del servicio militar. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Porque recién hablabas de defensa, me gustaría saber eso. ¿Creés que tiene que ser obligatorio de vuelta? ¿Creés que no? Contanos eso. Creo que lo tenemos que discutir. Creo que tenemos que discutir nuevamente el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque, insisto con esto, ¿no? O sea, no somos una isla, somos parte de un mundo que trasunta una guerra en partes y que el mundo entero está discutiendo este aspecto. Ustedes vieron que maravillosamente hoy tenemos, por lo menos un montón de gente, me incluyo, que tenemos Telecentro en Canal 26 permanentemente noticias internacionales, ¿vieron? Así que ustedes ven todo el tiempo ahí cómo hay programas de incentivo, reclutamiento de tropas en todos los países. La verdad es que me parece que frente a lo que estamos viviendo en materia de defensa, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Defensa, hay un fenómeno instalado que es las bajas masivas. Hay 18.000 bajas que podemos contabilizar desde el inicio de la gestión de Milei hasta parte. Salarios absolutamente magros y de miseria. El pluriempleo es un fenómeno absolutamente generalizado dentro de las Fuerzas Armadas porque el salario es realmente paupérrimo. La situación puntual de la obra social, o sea, la verdad es que han abandonado también a su suerte la salud de todos los que son nuestros hombres de armas. Así que realmente me parece importante que discutamos esto. Yo creo que ellos, yo decía en el PJ, que tenemos que volver a recuperar un pensamiento estratégico, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Y pienso que ellos, cuando desmantelan estos sistemas, son estratégicos para pensar. Son estratégicos. Así como están estratégicamente atentando contra nuestras Fuerzas Armadas, con salarios de miseria, con vaciamiento del sistema de salud, con el desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con el complejo militar industrial de la República Argentina, porque lo están desmantelando, lo están aplastando. Sí, y aparte te sumo algo, una semana antes de lo del PJ habíamos ido a un congreso también de innovación en la defensa en la Facultad de Ingeniería del Ejército y el tema transversal a todos los paneles, que la mayoría eran participantes de las Fuerzas Armadas, eran una visión absolutamente economicista sobre cómo esto se ahorra la guita al ejército haciéndolo con BRs en vez de hacerlo realmente. Hay no solamente el daño es material, sino también es subjetivo de cómo se autoperciben directamente las Fuerzas Armadas y la capacidad que tienen. No solamente en salario, sino también en lo que pueden proyectarse en su carrera, en las Fuerzas Armadas en general. Ese daño es terrible. Hay un malestar muy grande dentro de lo que es la familia militar. Lamentablemente, yo creo que tuvieron alguna expectativa. Vieron que cuando hubo el cambio de ministro, cuando entra un camarada, digamos, yo supongo que las Fuerzas Armadas habrán pensado, bueno, uno nuestro va a propender a mejorar nuestro estado de situación calamitoso, o sea, nuestra situación salarial, nuestra situación de la obra social. La verdad es que es increíble ver a un propio soldado argentino al frente ahora del Ministerio de Defensa tomando decisiones totalmente en contra de los camaradas, ¿no? O sea, sosteniendo este rumbo. Convalidando, por ejemplo, la venta de terrenos, de inmuebles, de lugares estratégicos para el adiestramiento, para la capacitación, no sé, cuestiones muy sensibles. O sea, por ejemplo, el remate de lo que es el Centro de Ciberdefensa. Bueno, a ver, realmente es dramático, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que discutir esto sin prejuicios ideológicos. Yo creo y he presentado un proyecto para robustecer las reservas. He presentado un proyecto de movilización de tropas. Creo que son temas que tenemos que discutir y que tenemos que discutir del peronismo. Yo no sé cuándo el peronismo empezó con tanto prejuicio de hablar de lo que es el sistema de defensa, cuando nosotros somos hijos de un militar. Nosotros somos hijos del GO. Nosotros somos hijos de estas visiones, ¿no?
Me parece que es importante poder retomar estas discusiones y hacerlo también desafiando una frontera cultural que nosotros mismos nos autoimpusimos, ¿no? Y que el mundo entero discute estas cuestiones. Yo soy partidaria de volver a pensar en eso. Además, lo que veo y recojo todo el tiempo, de hecho, acabo de venir de Tierra del Fuego, en donde la verdad es que la familia militar está muy amalgamada con la comunidad civil, ¿no? O sea, por ahí a otros les pasa una experiencia distinta. Pero la verdad es que, por lo general, cuando uno habla con los compatriotas, no existe este prejuicio. Me parece que este prejuicio está más instalado en una dirigencia que cree que es una agenda progresista a defender y que para mí es una agenda que, como se llama en términos internacionales, ¿no? Una agenda securitizante, o sea, una agenda que nos importaron para precisamente encontrar en nosotros personas que allanen el camino para la desmilitarización, para desmantelar el sistema de defensa. Me parece importante construir este debate. Y además porque pienso que hay dos dispositivos fundamentales para construir el ser nacional. El patriotismo, el argentinismo. Uno es la educación. Y el otro antes, que cumplió un rol muy importante y asimilable a ese, fue el servicio militar. Fue el servicio militar. Vieron que los militares, y bueno, en el mundo de la defensa se habla mucho de esto, ¿no? Defensa. Uno no puede defender lo que no conoce y uno no puede amar lo que no conoce. Estas cuestiones también nos llevaron a desconocer nuestro país, nuestras riquezas, nuestra potencialidad. Ahí me parece que nosotros tenemos que recuperar esos valores también para discutir esto, ¿no? Para ponerlo en discusión. Ojalá se discuta y con la profundidad que merece el tema. Yo voy a llevarlo a mi espacio político y yo sé que incomoda. Yo sé que incomoda. Hablé de la paz periférica en el Congreso del PJ. Es esto, ¿no? También lo que da cuenta de este proceso de la paz periférica, esta cuestión de los tratados de no proliferación de las armas nucleares. Bueno, los mismos que imponen esos tratados son los países que sí tienen que son potencias nucleares. Efectivamente. En un ratito vamos a estar con Santiago Barassi, de Factor Francisco. Vamos a estar analizando la encíclica de León XIV sobre la inteligencia artificial y el avance de la inteligencia artificial. ¿La leíste? ¿La analizaste? ¿Pudiste ver algo sobre el tema? Sí, vimos algo. Justamente vine con Machi, que hoy estuvimos hablando bastante de Magnífica Humanitas, obviamente. Estamos todos, por supuesto, recogiendo el guante de este mensaje humanista del Papa, entendiendo que claramente necesitamos, ¿no?, volver a la inteligencia artesanal. O pensar y discutir lo mismo, ¿no? La ética de la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a procesar estas cuestiones, ¿no? Nosotros tenemos en este momento en Barrio Parque a Peter Thiel. Tenemos, no sé, una amenaza latente. Yo creo que alguien nos escucha por ahí que no está tan en estos temas y piensa que somos reconspiradores, ¿no? Pero bueno, en el medio de que hablábamos de la encíclica, hablábamos de Peter Thiel en Barrio Parque y hablábamos de la experiencia de Peter Thiel en Honduras. Y el programa ese Próspera que llevó adelante en una isla caribeña en Honduras, en donde prácticamente construyeron una especie de domo en donde pusieron en jaque la soberanía territorial de Honduras. No sé si ustedes están al tanto de eso, pero eso lo llevó adelante Peter Thiel. Y con un país con una democracia bastante débil. Débil, sí. En ese momento con un presidente que también favoreció ese proceso, que terminó preso y bueno, después indultado o promovido su indulto por Donald Trump, o sea, por el mismo que lleva adelante la doctrina Monroe. La verdad es que es bien interesante la encíclica, me parece que también, ¿no?, nos llama a la reflexión. Creo que, bueno, tanto el Papa Francisco como este Papa en estos contextos del mundo nos alumbran, ¿no?, con cuestiones muy elementales. Y que bienvenido sea que ahora viene alguien especialista a hablar del tema, porque me parece que merece muchísimo la pena. Y bueno, y pasarnos realmente por el cuerpo y por la Argentina, que es lo que el Papa nos está indicando. Bueno, vamos a tener la visita, parece ser, ¿no? Noviembre. Uh-huh. Tremendo. Así que, bueno, ojalá que también eso aporte, ¿no?, Seguramente. a la fraternidad de nuestro pueblo y entender que ahí hay un mensaje importante. Pero te lo pregunto porque me parece que conecta. Yo creo que a la humanidad se la protege construyendo infraestructura estratégica y obviamente teniendo pensamiento estratégico y en defensa nacional.
creo que nosotros necesitamos construir todas estas agendas y todas estas propuestas que vos llevás adelante para poder cuidar al ser humano. Bueno, insisto con el tema de lo que tenemos a mano los peronistas, ¿no? Nosotros somos, o sea, hijos también, ¿no?, de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Somos profundamente humanistas. Yo soy absolutamente creyente. Tengo testimonios en mi vida que obviamente me aferran cada vez más a la fe cristiana. Así que la verdad es que considero que esta reflexión que nos trae el Papa de volver a humanizarnos, a humanizar la política, a humanizar las políticas, a humanizar la dirigencia y a tener un mensaje realmente fraterno, me parece que es fundamental, ¿no? Pero insisto con esto, nosotros tenemos todo a mano los peronistas. Ya lo habíamos, o sea, bienvenido sea alguien que viene a refrendar nuestras propias convicciones, nuestras propias creencias. Y creo que sí, que claramente es un mensaje en donde a la dirigencia le vuelven a decir que no equivoquemos las prioridades. O sea, el humano tiene que estar siempre en la prioridad máxima de todas las agendas políticas del mundo, ¿no? Volver a eso, volver a la fuente. Interesantísimo. Antes de despedirte, tenemos un video que para nosotros es nivel la mano de Dios. Nivel del gol del... Pidieron a Agustina Propato que se quita la remera de las Islas Malvinas para la foto con la embajadora británica. La atención del... Quite la remera para que la embajadora pueda hacer la foto y me parece que como argentinos todos tenemos una remera de esa en nuestra casa. Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares, son nuestros caídos. ¿Qué estaba y me pasando parece ahí? que no se me puede ¿Cómo fue? objetar Primero estabas con un deslizada. símbolo muy caro. No, digo porque la embajadora no quiere, si no me piden que me ponga yo de la foto. Fracturadísima. Pero no me doblo, ¿eh? Me quiebro, pero no me doblo. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Constitutiva de grupo de amistad parlamentario con el Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Te imaginas que me anoté el día 1? La diputada se paró de manos. Yo quería contra estar en la esa mesa británica para no y ser el contra los menú, libertarios. precisamente, ¿no? El enano Así Martín que Tetaz, en el contexto de que Milei viajó a Naciones Unidas, Qué bajo estás, ¿eh? ¿eh? Qué bajo estás. cuando Milei viajó a Naciones Unidas, en ese mismo contexto había ido con la comitiva, había llevado a la canciller Diana Mondino y se habían venido muy contentos con el pacto Mondino-Lamy, días antes de esa situación. Claro, entonces, hacer la constitutiva, yo dije acá se traen alguna sorpresita. Y empiezan a decir que probablemente iba a venir la embajadora británica a la constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad. Yo dije, muy bien, a ver. Entonces te imaginas que estaba así fracturada, pero me preparé y me fui para el Congreso y llegué con una chaquetita bien cerradita y entra la embajadora británica y casi todos los colegas que estaban ahí, que ustedes vieron, empezaron la reunión. Bueno, qué orgullo tenerla acá. La verdad es que yo tengo también... Los obsecuentes. No, tremendo. Tremendo. Yo me quería morir, descomponer. Era algo espantoso. La verdad que el nivel de chupamedismo que experimenté era inexplicable. Y en el momento que me tocó intervenir, por supuesto muy respetuosa, diplomacia parlamentaria, planteo la única causa que había que plantear en la Comisión de Amistad Parlamentaria con el Reino Unido. ¿Cuál era? La causa Malvinas, que nadie había hecho mención. Entonces en un momento se empieza a incomodar la embajadora, que se llama Christie. Nosotros tenemos una sola Christie. Christie Age. Y en el momento que me está diciendo, o sea, que se incomoda, entonces me dice, nosotros también tenemos caídos. Bueno, yo digo, no, ustedes no tienen caídos, ustedes tienen usurpadores. Y empiezo así, entonces le digo, y en honor a nuestros caídos, me abro así la campera y tenía abajo la remera con las Islas Malvinas y con la inscripción, las Malvinas son argentinas, como Dios manda. En la Casa del Pueblo, un signo patrio, por supuesto. Entonces se incomoda, sale como eyectada de su asiento. Y empieza, bueno, como en una situación muy incómoda, donde no quería salir ninguna imagen oficial con una representante del pueblo argentino con ese símbolo. Entonces, bueno, cuando medio que se aborta la reunión y dice, bueno, listo, empieza la comitiva, vamos a la foto oficial, ella se quería llevar después del pacto Mondino-Lamy la foto oficial con la foto de la humillación, sería. Claro. Sí. Y yo no se lo iba a permitir. La verdad que inspirada en
el valor de los únicos héroes que reconozco en nuestra historia argentina reciente, que son nuestros veteranos de Malvinas. Bajo ningún punto de vista me puse en el centro de la foto. Me dijeron si por favor podía retirarme la foto, si podía sacarme la remera. Le dije, bajo ningún punto de vista me voy a sacar la remera. Bueno, ahí vieron, Tetaz me pide, bueno, puede ser que una foto hagamos. Bajo ningún punto de vista. Así que se pudrió la momia, la terminé despidiendo de buena forma diplomáticamente de la Casa de los Argentinos a la embajadora británica. Y la verdad es que No hubo foto, no me entonces. arrepiento un minuto de lo que hice. No hubo foto. No hubo foto. Espectacular. No hubo foto, por supuesto que no hubo foto. La Espectacular. única foto es esa, la que vieron que la embajadora británica fue echada porque ostenté un signo patrio, que es... Bueno, Aparte me las gusta Malvinas porque te fuiste con la chaquetita y en el momento preciso. no se la vieron venir ni Claro. por casualidad. Eso me lo enseñó Néstor Kirchner. Nunca te tienen que ver venir. Espectacular. Y ahí podés realmente transformar la realidad. Espectacular. Agus, te agradecemos por haber venido. Te esperamos nuevamente y espero que podamos quedar en contacto, porque nosotros también abordamos muchos temas de los que vos estás trabajando desde un centro de estudio que tenemos y demás, además de este canal de difusión, así que nos encantaría seguir en contacto con vos por todos estos temas. Un placer enorme. Muchas gracias por la invitación, chicos. No, a por disposición. Gracias a Agustina Propato. Ya hacemos entrar a el amigo Santi Barassi, hincha de San Lorenzo, amigo de la casa, fanático de Francisco. ¿Qué más? Malvinero. Hace poco me enteré que Malvinero. vecino del barrio Caballito. Marinero, vecino de Caballito. Sí, Supe ser vecino de por acá. vecino de por acá. También fue Parquechás.